Bueno, Oscar Doval, consultor financiero, nos acompaña en la mañana de hoy. No se asusten porque lo vean así, ¿no? No tiene que ver con Avengers ni mucho menos. Es una situación de salud de la que va saliendo en forma gradual. Bueno, con Oscar vamos a hablar de varios temas y bienvenido, por supuesto, Oscar, pues, estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Fíjate, estamos en una etapa ya que queda poco de este año 2024 y entonces cuando hacemos un balance o un recorrido de lo que ha sido el desenvolvimiento económico, financiero, nos encontramos con algunas variables. Por ejemplo, está la variable política marcando la pauta, sobre todo post 28 de julio, y eso tuvo y ha tenido incidencia, ¿no?, en el comportamiento incluso económico, sobre todo en el sector del comercio. Pero a la par de ello hay otras variables que están por allí y no sabemos cómo va a finalizar en definitiva este año. Algunos cálculos, algunas proyecciones, en fin, que realizan diversos organismos, pero tú que evalúas la situación del sector económico y financiero del país, ¿cómo ves esto a estas alturas y en este momento? Bueno, ante todo, Carlos, gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Fíjate, buena pregunta. Último trimestre del año, en el que ya pues, estábamos de alguna forma, siempre suele haber un poco de mejora en patrones de consumo y cierta expansión monetaria. Tú diste con un elemento clave, que fueron las elecciones del 28 de julio y la incertidumbre que ha primado después del tema electoral por la confrontación política que ha habido. Y ciertamente en ambientes donde hay inestabilidad política o incertidumbre política, la gente se detiene un poco, es menos proclive a invertir, menos proclive a tomarse aventuras comerciales o empresariales en general. Eso ha sido uno de los elementos probablemente que ha ralentizado un poco el segundo semestre del año. Hay otro elemento clave que lo hemos hablado anteriormente, Carlos, que son las sanciones repotenciadas a partir de abril de este año con pues, la eliminación de la licencia 44 y que permitía la libre explotación y comercialización petrolera, libre, pues mayor alguna de ellos, la emergencia de ciertas dificultades para hacerlos a partir del 18 de abril. Eso también ha sido un elemento que no ha favorecido para nada la activación económica nacional, porque recordemos que Venezuela es un estado petrolero y que la mayoría de los ingresos del país históricamente y actualmente y en el futuro dependerán del petróleo. Obviamente cualquier cosa que impida de alguna forma la actividad petrolera también ralentiza la economía. Ya tenemos dos factores que son importantes. Incertidumbre política, que la mencionaste y yo la suscribo, y el tema ciertamente de las sanciones. Tercer elemento importante que, por cierto, aprovecho y le digo a la gente del gobierno, la brecha cambiaria. Y yo te iba a hablar de eso, pero bueno, ya desarrolla la... Brecha cambiaria, señores del gobierno. Este año había una inflación bastante moderada, pero ha sido una inflación del 12%, acumulada hasta el mes pasado. Si usted tiene una inflación del 12%, el dólar oficial debe acompasarse con esa inflación. ¿Okay? Y realmente el dólar oficial no se movió, ¿okay?, a la par de esa inflación, o sea, debía moverse un 12% hacia arriba, se mantuvo un poquito esta última semana. Esta última semana están tomando medidas adecuadas, ya lo voy a mencionar ahorita, sí, pero se mantuvo bastante quieto, bastante tieso, cosa que hizo que se generara un diferencial por presión del dólar paralelo muy importante y hace que la gente arbitre, eso quiere decir, coge dólares a la tasa oficial y los vende a la tasa paralela. Eso no es adecuado para ningún país, pero la tentación humana es así, de hacer negocios rápidos y fáciles. Ciertamente, hay una gran demanda además y no se consigue la divisa. Y otro error también estructural, hay una gran cantidad de bolívares en el sistema en este momento, la liquidez es enorme. Entonces el gobierno está empezando a tomar medidas, como dices tú, corriendo la tasa oficial, lo ha hecho bastante bien desde la semana pasada, lo ha corrido significativamente, todavía falta un pelito. Ahorita faltan medidas para recoger bolívares que están en la calle, ya sea a través de encaje bancario u otras medidas como pueden ser bonos cero cupón. O sea, son tipos de bonos que emite el Banco Central con intereses bastante elevados, que hace que la gente prefiera tener la plata en el banco, en bolívares, que llevarla a la actividad empresarial. Eso ralentiza un poco la economía, pero también asegura que no haya una inflación y una devaluación desbordada. Pero no hay anuncios oficiales todavía. No, de ninguna de esas cosas anuncios oficiales. Esto es una recomendación que les estoy haciendo. Igual que en muchas oportunidades digo, mira, el gobierno está haciendo las cosas bien, ahorita digo, el gobierno está actuando de manera quizás muy acompasada o no al ritmo que debería. También, obviamente, hay que señalar las cosas positivas y las negativas siempre. Este año va a cerrar con un crecimiento del alrededor del 4.5%, no mucho más de eso.
con algo de incremento de consumo estos últimos 2 meses del año, porque es usual, porque es estacional, porque estamos en época decembrina, porque todos lo esperamos, pero 4.5% es un crecimiento muy parecido al que tuvimos el año pasado. Y el año pasado la gente se quejaba, ¿ok?, de que mira, las cosas estuvieron lentas, las cosas no se movieron. Bueno, este año probablemente la gente se queje de lo mismo. Bueno, las cosas este año estuvieron lentas, no se movieron, etcétera, etcétera. Por cierto, es el crecimiento que viene prediciendo el Fondo Monetario Internacional desde principios de año, un 4.5%, no mucho más de eso. Sigue siendo algo positivo, es el país de América Latina con mayor crecimiento, pero todavía no es suficiente para que los venezolanos vean platica en los bolsillos. Ahora, ¿cómo actuar en lo cotidiano? Es decir, hay la presión cambiaria en este sentido. Sí, el gobierno va deslizando un poco más, va llevando a una tasa, quizá pueda terminar en las próximas semanas sobre 40, la tasa, digo, oficial en ese sentido, eso puede detener un poco, pero hay también un factor especulativo. Entonces, ¿qué decían los comerciantes? ¿Qué dice el sector agrícola, Oscar? Bueno, que a mí me están vendiendo los productos, los proveedores, a tasa paralela. Y yo estoy perdiendo, ¿verdad? En ese sentido, yo tengo que ajustar entonces mi precio. Eso va a seguir ejerciendo, bueno, una presión inflacionaria mayor, y habría que saber qué puede hacer el gobierno, aparte de la recomendación que tú formulas. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa. Y la respuesta me la das al retorno, porque es bien interesante todo esto, ¿no? Bueno, continuamos con Oscar Doval, consultor financiero. Bueno, dejamos un planteamiento ahí bastante general, con posibilidades y alternativas de abrir un carril o de abrir caminos para saber qué se puede hacer frente a ese universo especulativo y esa presión inflacionaria que se está ejerciendo. Presión inflacionaria y presión cambiaria, como tú mencionabas anteriormente también. Fíjate, obviamente pedirle a la gente que venda pérdida es muy difícil. Entonces van a tener que ir ajustando precios, pelo a pelo, mosca, pero no sobreajustando, que nos pasa a los venezolanos. Como tenemos ese trauma con la devaluación, a todos los empresarios, yo soy empresario, te lo digo, pues, con ese trauma, con la devaluación que hemos vivido en el pasado, a veces sobredimensionamos la devaluación. Te das por encima de lo que realmente puede ser. Pones precios de reposición, o sea, precio en general, para que la gente entienda, por encima de lo que realmente te vas a encontrar en el futuro. ¿Qué hace eso? Que bajen las ventas. Entonces, hay que hacer una estimación como empresario muy fina de ese incremento de precios. No puedes pasarte definitivamente y poner precios muy elevados, porque la gente no te va a comprar igual. Entonces, mira, es como una fórmula pues, sin sentido. Por otra parte, hay que preguntarse algo como empresario, como venezolano a pie, como todo el mundo. ¿La vocación es de corto, de aquí a diciembre, o la vocación es de 10 años adelante? Yo te voy a decir cuál es mi vocación. Mi vocación es para el resto de mi vida. Entonces, pretender de alguna manera sortear una crisis cambiaria, por llamarlo de alguna manera, porque le queda un poco grande el título, ¿ok?, tratando de arbitrar, comprando dólar en el oficial, vendiendo en el paralelo y aumentando desmedidamente los precios, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque tú mismo vas a matar tu gallina de los huevos de oro. Vas a matar la posibilidad que la gente, vas a matar el mercado, que la gente te pueda comprar, que pueda adquirir. La cuestión que yo le digo a los venezolanos en general, sean empresarios, sean venezolanos a piel, hermano, piensa un poco largo. Esto es una cuestión que es temporal, de balancearse y mejorar en los siguientes meses. Pero fíjate, aparte de eso y la sugerencia que hacías en el segmento anterior, el tema de los bonos, cupón, etcétera, pero ¿qué puede hacer el gobierno en esta realidad, en esto tangible que estamos viviendo en el día a día? El gobierno lo que posee esta realidad... ¿Seguir inyectando recursos semanalmente? Sí, debe seguir, por cierto, sí. Debe inyectar pero toda la cantidad de dólares que pueda inyectar al sistema, con el efecto de bajar la presión cambiaria, recoger bolívares del sistema, ¿está bien?, del mercado. Hay que recoger bolívares. Hay exceso de liquidez en bolívares en este momento. Y eso produce presión cambiaria porque hay exceso de bolívares y escasez de dólares. Sí, hay que inyectar... ¿Y qué hacer con las utilidades que van a presionar igualmente? Que no son muchas, pero si haces el paquete global es una gran presión. Totalmente. Por eso digo, este es el momento de inyectar toda la cantidad de dinero que se pueda. Y te insisto, hay instrumentos como los bonos cero cupón que hacen que la gente, esos reales, las utilidades, en vez de colocarlos en consumo inmediato, pueda agarrar un pedacitico, aunque sea un pedacitico, y colocarlos en un banco a un rendimiento que pueda ser bien elevado para construcción patrimonial. Eso, más que la gente de a pie, Carlos, toca mucho a los empresarios. Sí. Toca mucho a los empresarios. Sí, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Épale,
Yo correría, si fuera el gobierno, correría la tasa del paralelo del oficial mucho más rápido, pero mucho más rápido para evitar las operaciones arbitrajes donde la gente compra barato el dólar y lo vende caro. Aun ante todo. cuando sea un poco también especulativo en este sentido plantearlo, pero ¿cuál debería, a tu juicio, ser racionalmente una tasa equilibrada? Oficial, digo. ¿Sabes qué es una tasa 40, equilibrada? 42. Probablemente 40. Es decir, cualquier cosa que se pueda imaginar intermedio entre el dólar actual paralelo y el dólar oficial 40-42. ¿Sí? Si tú haces una estimación ¿ok? de una cosa que se llama diferencial de tasa de cambio ex ante, esto los economistas saben a lo que me refiero, es una cuestión complicada, te da alrededor de unos 42-44. Eso probablemente sea la tasa de cambio real actual de Venezuela para evitar que haya justamente pues, un dólar especulativo paralelo. Sea lo más razonable. El Ahora, gobierno... Pero fíjate, no, que te iba a preguntar en función del tiempo, ¿no? Pero deben hacerse otras cosas que tienen que ver con las variables macroeconómicas, es decir, está pendiente lo del tema del encaje legal, está pendiente también el tema crediticio, está pendiente el aporte, el respaldo al sector industrial venezolano para hacerlo competitivo y eso también, bueno... Si tú me dices que bueno que lo que acabas de preguntar, pues yo estoy también viendo justamente las medidas inmediatas desde el punto de vista cambiario. Fíjate, Carlos, si tú me dices a mí, si yo tuviera algún tipo de injerencia en el gobierno y posibilidad de decisión, activar lo más posible el sector petrolero. Venezuela, pueden ser dos Venezuelas diferentes. Y la insistencia en el sector petrolero porque es la manera más rápida de lograr mejoras estructurales en la economía venezolana. Pueden ser Venezuelas dos diferentes. Una con 1 millón de barriles diarios y otra con 1,5 millones de barriles diarios. Por razones bien técnicas que otro día explicamos con calma. Si logramos llegar a la producción petrolera de 1,5 millones de barriles diarios, Carlos, estamos hablando de una economía completamente diferente, con crecimientos que van a ser significativos, como el del 2021-2022, del 10% interanual, donde la gente va a ver plática en los bolsillos. Esa es una proyección que algunos voceros cercanos al gobierno realizan, que piensan que ya estamos en 1 millón y tantos, lo dice el gobierno, la OPEP dice que son 933,000 y algunos proyectan que será 1,5 millones para el año próximo, pero eso requiere inversiones. Y el temor y la incertidumbre de qué puede pasar con sanciones, muchos dicen no van a ser igual, van a ser matizadas cualquier sanción en el área petrolera, pero por lo pronto es un ejercicio de conjeturas. Es un ejercicio de conjeturas. Yo sí le sugiero nuevamente al gobierno, pues digo al gobierno porque el gobierno es dueño, mejor dicho, el Estado venezolano es dueño del petróleo. Pues el petróleo pertenece al Estado y en consecuencia a todos nosotros los venezolanos. Es que independientemente de las sanciones y de la crisis política que vive Venezuela, cosa que ninguna de las dos cosas facilitan, de que entren inversionistas extranjeros, le faciliten la entrada a los inversionistas que sí están dispuestos a entrar. Porque increíblemente, Carlos, los inversionistas piensan no en política, ¿okay? No piensan en sanciones, piensan en dinero. Sí, claro. Piensan en dinero. Es lógico. Lo que es lógico, pues. Si un inversionista pone $1, está esperando tener algo a cambio de ese dólar. Si nosotros le dificultamos a los inversionistas extranjeros que quieren venir a Venezuela, por temas burocráticos, por temas de garantía, lo que sea, la entrada al país, ¿ok? Mira, ahí sí es verdad que estamos poniéndolas difíciles. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la OPEP, estamos probablemente en 900 y tantos mil barriles diarios, quizás se ha llegado al 1 millón, pero hace falta elevar esa producción para que haya mejoras económicas estructurales. Bueno, hay muchos temas pendientes todavía, Oscar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos puede ir el tiempo y habrá ocasión en otra oportunidad de seguir desarrollándolos. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a la pausa y al regreso, pues tendrán la información del arte y el espectáculo en Lo Actual.